escuela española es muy fuerte. ¿Cuáles son, tú crees, las prioridades básicas en la formación de un jugador adentro de las ideas de la escuela española? Sí, nosotros somos una escuela de tenis Mm, y ya llevamos, digamos que quizá 2 décadas, eh, bien 2 décadas, siendo uno de los mm, grupos, digamos, por países más potentes en el mundo, sí. con quizá menos medios que tengan en otros países, pero la verdad es que la escuela española se basa mucho en el carácter del jugador, en crear una base muy sólida. Es lo que a mí a veces me preguntan, o alguna vez que hemos tenido ocasión de dar alguna charla, pues eh, la transición de juniors a profesionales, ¿por qué se quedan tantos chicos con talento por el Mm, camino? Justamente porque les falta un poco eso, la cultura del tenis español. obviamente no es así. ¿Cuáles son los desafíos de entrenar un jugador así como una estrella que sabe que es un tipo que siempre que entra en la pista es favorito a ganar, pero le tiene que Bueno, dar condiciones para ganar también? ¿Cuáles son a- a- las dificultades de entrenar a un jugador así? ahora lo has dicho tú, ¿no? Rafa gana casi siempre, pero es que tiene que ganar siempre, ¿no? Y está conviviendo una época con otros dos tenistas, al margen de otros que son muy buenos, pero que también sobresalen como él, y entonces la exigencia es máxima, Pero ¿no? sin los secretos, ¿cuál es más difícil? ¿Jugar con Rafa, contra Roger o contra Novak? Para Rafael. Esto es parte del secreto, ¿eh? Bueno, yo creo que a día de hoy es más difícil jugar contra Novak que contra Roger, Sí, ¿no? Rafa juega con un entusiasmo increíble. El Es que singles, si, el dobles, el mixto, lo que sea, la energía que trae a la Es que pista es él sí no juega con esta increíble. energía, él sí no juega al 100%, su rendimiento en todo lo que hace en la vida, cuando Sí, jugamos a golf, cuando jugamos a otra cosa, él tiene que competir. sí, Él si no compite, su rendimiento baja mucho, ¿no? Entonces esa es su exacto. personalidad. Tú al final lo que tienes que formar es un jugador fuerte a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de mentalidad. A nivel de mentalidad, pues le tienes que dar ejemplos de partidos, le tienes que hablar, no lo vas a hacer Mm, cambiar de un día al otro. claro. Es un proceso largo, ¿no? Le tienes que hacer ver, pues mira, le puedes pasar partidos en situaciones, mira aquí, yo siempre digo que una de las virtudes que tiene Rafa, que yo destacaría, es que él, pongo el ejemplo, él va a salir a la pista y antes de jugar está en el vestuario, él abre la maleta, la bolsa que sale a la pista y dice, mira, hoy me voy a la guerra y voy a ver qué tengo. ¿Cómo sacar a su jugador de un estado emocional negativo? A ver, después de 3, 4, 5 primeras rondas de juniors o de profesional también, ¿cómo es esta charla? ¿Cómo tratas de sacarlo de ahí y hacerlo otra vez focar en el trabajo? Sí, Y a eso ver, tiene que ser. has mencionado la palabra juniors, ¿no? Estamos hablando los juniors posiblemente que hagan un paso, quieren dar un paso adelante para meterse en el circuito profesional y van a perder mucho. O Mm, sea, tú puedes perder mucho y ser muy buen jugador. Tú sabes, sí, el número 25 o 30 del mundo cada semana pierde y va a perder prácticamente en primera o segunda ronda muchas veces. La mitad de ujú, los torneos va a perder en primera o segunda ronda. Eh, el paso de junior a profesional es muy complicado. ujú. Cuando eres junior, bueno, estás 50, 60 del mundo, puedes jugar todos los torneos de ITF, los Grand Slams, y parece que tengas una posición social dentro de lo que es el mundo junior, que eres un jugador correcto, bien, pero luego vas a empezar a intentar hacer el paso y vas a perder en las previas, y vas a perder en primera ronda de la previa,